Por primera vez en 16 años, Alemania va a elecciones sin la canciller Angela Merkel. Los alemanes eligen al nuevo parlamento encargado de designar a un nuevo canciller. Los candidatos de los tres principales partidos esperan reunir el suficiente apoyo para poder formar gobierno y reemplazar a la mandataria. Tenemos informe desde Berlín. El gobierno británico ofrecerá más de 10.000 visas de trabajo temporales a transportistas extranjeros y empleados de la industria avícola para paliar la escasez de mano de obra que tiene afectada a la cadena de suministro en el país, principalmente el combustible. El gobierno pidió calma ante las largas filas en las gasolinerías. Se cumplen 7 años de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. En la víspera, el gobierno de México mandó una carta a Israel para pedir la extradición de Tomás Cerón. Al exfuncionario se le acusa de ocultar pruebas durante la investigación que dirigía cuando Enrique Peña Nieto era presidente del país. Hola y bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Alemania, que hoy celebra elecciones generales en las que por primera vez en 16 años la canciller Angela Merkel no figura como candidata. Más de 60 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para escoger al Parlamento. Los candidatos de tres principales partidos esperan reunir los suficientes votos para formar gobierno y reemplazar a la mandataria. Sin embargo, las últimas proyecciones apuntan a que habrá un resultado bastante cerrado entre la Unión Demócrata Cristiana de Merkel, los socialdemócratas de centro izquierda y el Partido Verde. Para ampliar esta noticia vamos hasta Berlín con nuestro corresponsal Thomas Sparrow. Toma, muy buenos días y cuéntenos cómo transcurre esta jornada. La jornada transcurre hasta el momento sin mayores sobresaltos, quizás excepto en la ciudad de Wuppertal, donde una bomba de la Segunda Guerra Mundial fue encontrada y tuvo que ser desactivada, y mientras eso ocurría, pues las personas no pudieron asistir a los puestos de votación. Sin embargo, la ciudad de Wuppertal explicó hace poco que ya todo fue desactivado y que vuelve la normalidad. De resto, en Berlín y en otras partes de Alemania, la jornada continúa con normalidad. Los principales candidatos como Olaf Scholz o Armin Laschet ya depositaron sus votos. La canciller Angela Merkel decidió hacerlo por correo, así que no habrá una foto de Angela Merkel frente a las urnas hoy. Quizás ella no quería ser el centro de atención en este domingo de elecciones, en el que se determinará la composición del nuevo Parlamento alemán y también, en últimas, quién será el sucesor de Merkel luego de esos 16 años al frente de Alemania. Tomás, precisamente, ¿cuándo sabremos quién sucederá a Angela Merkel? Esa es la gran pregunta. Hace 4 años, en las elecciones de 2017, la formación de gobierno duró 5 meses. Y el país ahora está mucho más polarizado que en ese entonces. Entonces los expertos esperan que esa formación de gobierno también pueda durar bastante tiempo. Hoy, después de que se cierren las urnas, lo que se sabrá es la fortaleza de los diferentes partidos políticos, y con base en esa fortaleza, los principales líderes de esos partidos se sentarán a negociar el acuerdo de oposición, el acuerdo de coalición, que en últimas también determinará quién será el canciller de Alemania. Tomás Sparrow con la información desde Berlín en las elecciones de Alemania, una noticia que estaremos desarrollando a lo largo de nuestros informativos. Cambiamos de tema y pasamos a Reino Unido, donde se han visto largas filas en las gasolinerías que han tenido que cerrar ante la falta de abastecimiento. La cadena de suministro se ha visto afectada en el país debido a la escasez de mano de obra que golpea a diversos sectores y fue provocada por el Brexit y la pandemia de COVID-19. Para aliviar la crisis, el gobierno británico anunció que ofrecerá más de 10.000 visas de trabajo temporales a transportistas extranjeros. Me temo que una de las asociaciones de transporte por carretera dio un informe bastante irresponsable que contribuyó a desencadenar una crisis, y eso es muy poco útil. Es contraproducente, y sé que están desesperados por tener más conductores europeos que socaven los salarios británicos. Esa ha sido su intención desde el principio. Pasamos a México, porque hoy se cumple el 7º aniversario del caso Ayotzinapa. El gobierno mandó una carta a Israel para pedir la extradición de Tomás Cerón, a quien se le acusa del ocultamiento de pruebas durante su investigación en el gobierno de Enrique Peña Nieto. A pesar de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a esclarecer lo ocurrido desde su campaña, los familiares de los desaparecidos afirman que no ha habido suficientes avances. Informe de Manuela Cano.
En silencio y con carteles de sus desaparecidos. Así caminaban los familiares de 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, de quienes no se sabe su paradero desde septiembre de 2014. 7 años después del caso, las familias han recalcado la falta de avances en la investigación, a pesar de que en su mayoría reconocen el compromiso de la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador. Como muestra de su cometido, el gobierno mexicano pidió la extradición desde Israel de Tomás Herón, quien dirigió la investigación durante el mandato de Enrique Peña Nieto y al que se le acusa de haber ocultado pruebas. Incluso el presidente de la República ha enviado una carta que pronto se dará a conocer, en cual se confirme que ha sido recibida por el primer ministro de Israel solicitando su apoyo y colaboración. El testimonio de Cerón, a quien también se le señala de tortura, es una de las muchas piezas que faltan para reconstruir el rompecabezas del caso de Ayotzinapa, entre los que está esclarecer la responsabilidad del ejército. La Corte Interamericana de Derechos Humanos apuntó a que su presencia en la noche de los hechos posiblemente fue mayor de lo estimado anteriormente. Conocemos que hay algunos avances en la investigación, pero también a los ojos de los padres pues no se ha establecido con claridad el paradero de los jóvenes, de los estudiantes. Y hay muchos obstáculos que están presentando algunas instituciones como la Fiscalía General, la Secretaría de la Defensa Nacional. Algunas de las cifras del avance de la investigación son desalentadoras. De las casi 90 órdenes de captura se han llevado a cabo menos de 50 y solo se han identificado los restos de 3 de los 43 desaparecidos. En Nicaragua, la campaña presidencial para las elecciones de noviembre comenzó oficialmente este sábado, pero con los principales rivales de Daniel Ortega bajo arresto, los resultados de las elecciones son para muchos predecibles. La autoridad electoral de Nicaragua permitió participar a 5 partidos desconocidos para desafiar al presidente que aspira a una nueva reelección. Suban las manos, bendiciones, gritan estos seguidores del Partido Cristiano Nicaragüense. Para ellos, solo Dios podría hacer ganar la presidencia a su candidato Guillermo Osorno, el pastor evangélico de esta iglesia. Osorno es uno de los 5 candidatos de derecha a quienes las autoridades permitieron realizar campaña contra el presidente Daniel Ortega. Todos los partidos opositores a los que se les permitió correr en la contienda electoral son desconocidos y tienen poca o ninguna posibilidad de ganar. Porque no podemos ni hacer caravana de vehículos en campaña, ni menos de grupos, ni menos de pararse en una esquina con la foto de los candidatos a presentarlo. Aunque la campaña presidencial comenzó el sábado, las elecciones han perdido credibilidad, según el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Ortega, de 75 años, busca su 4º mandato consecutivo junto a su esposa como vicepresidente. En mayo de este año, el gobierno del exguerrillero sandinista arrestó a los principales candidatos de la oposición, incluida su principal rival, Cristiana Chamorro. La policía también endureció sus medidas contra la libertad de prensa. Pero ir a votar envía un mensaje poderoso, asegura Walter Espinosa, un candidato desconocido a quien se le permitió postularse. Y esté consciente que si aquí no votamos masivamente el 7 de noviembre, aquí se van a prestar al juego del continuismo. Tras la violenta represión a las protestas antigubernamentales de 2018, Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones a funcionarios del gobierno. El mes pasado hicieron un llamado al retorno de la democracia en Nicaragua. Vamos a España, pues continúa la actividad del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma tras la abertura de nuevas bocas y la rotura del cono volcánico. El volcán arrojó miles de toneladas de lava, lo que ocasionó el cierre del aeropuerto de la región. Los desechos volcánicos destruyeron cientos de casas y forzaron la evacuación de casi 6.000 personas. Sin embargo, las autoridades han hecho un llamado a la calma y dijeron que se trata de una típica erupción. Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales ni heridos graves. Y terminamos este informativo con música porque la Copa Mundial de Tango de Buenos Aires ya tiene nuevos campeones. La edición de este año marcó el regreso del festival después de que se realizara una versión en línea en 2020 a raíz de la emergencia provocada por el COVID-19. El tango, género musical que incluye la danza, música, poesía y canto, fue declarado en 2009 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Con estas imágenes despedimos este informativo en France 24. Quédense con nosotros.